Cualquier pregunta sobre su intervención la pueden formular al final de la intervención de Gustavo González de Vega, que ahora toma la palabra. Gustavo. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Cámara de Comercio y a la Sociedad de Desarrollo la invitación a este foro, porque considero que resulta muy importante explicar aquí, en este contexto, las ventajas que ofrece una zona franca como elemento dinamizador de las actividades de comercio exterior. Bien, yo quisiera comenzar la intervención haciendo una breve referencia histórica, puesto que estoy seguro que a muchos de los presentes, como me ocurre ahí mismo, cuando escuchamos hablar de una zona franca, inmediatamente lo asociamos al concepto de puertos francos. Esos puertos francos que venimos disfrutando históricamente en Canarias. Tal como exponía José Miguel anteriormente, Canarias como región ultraperiférica, territorio fragmentado, ha venido disfrutando siempre históricamente ventajas fiscales, un sistema tributario diferenciado, que ha estado inspirado siempre en principios de libertad fiscal, libertad comercial, y fueron estos principios los que dieron lugar a la creación en 1852 de estos puertos francos. Unos puertos francos que permitieron la libre entrada y salida de mercancías, no solo desde el punto de vista de facilitar la importación y exportación, eliminando aranceles y determinados arbitrios, sino también para el propio consumo interno regional. Y este sistema favorable se mantuvo prácticamente inmutable hasta el final del siglo pasado. Es a partir de 1972 cuando se producen una serie de cambios normativos que acaban con este estatus tan favorable que tenía Canarias. En primer lugar, la aprobación del régimen económico y fiscal, con la introducción de determinados arbitrios, como se comentaba antes, el AIEM, por ejemplo, o posteriormente la integración de España en la Unión Europea, que supuso también la integración de Canarias dentro del territorio aduanero comunitario. Estas circunstancias son las que eliminan ese estatus favorable y a partir de entonces es cuando surge esa necesidad de crear una zona franca en Tenerife, una zona franca que permita recuperar, al menos en parte, esa libertad comercial que teníamos anteriormente de los puertos francos. Pero, ¿qué es exactamente una zona franca? Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, la zona franca está concebida como un destino aduanero que es un espacio concreto del territorio aduanero comunitario en el cual se puede introducir cualquier tipo de mercancía, independientemente de su naturaleza, cantidad, origen o destino. Y durante el tiempo de estancia de estas mercancías en la zona franca, no se devenga la obligación de cargas tributarias o arancelarias de ningún tipo. Es decir, exentas de los derechos, los aranceles a la importación, el IJIC en el caso de Canarias y cualquier otro impuesto especial o arbitrio aplicable a la mercancía. Por lo tanto, de esta definición se deduce que las zonas francas nacen como herramientas de promoción del comercio exterior, puesto que, como veremos a continuación, todas las ventajas van encaminadas a facilitar el tráfico internacional de mercancías, así como la reducción de costes que lleva aparejado este tráfico. Por lo tanto, no cabe duda, estamos en un contexto de comercio en la red. La transacción se produce en un espacio virtual, pero evidentemente esas mercancías sí tienen siempre y en todo momento una ubicación física real. Lo que pretende una zona franca es facilitar ese movimiento de esas mercancías o el almacenamiento en un determinado lugar hasta que se produzca esa venta virtual. ¿Y cuáles son estas ventajas que ofrece una zona franca? En primer lugar, en estos espacios se puede desarrollar cualquier tipo de actividad, de servicios, industrial o comercial. El único requisito es que la entrada y salida de mercancías en la zona franca debe controlarse a través de un sistema de contabilidad de existencia, una aplicación informática cuya validación se realiza a través de la Agencia Tributaria Canaria y la Jefatura Provincial de Aduana. En segundo lugar, tal como comentábamos, tal vez la más importante de estas ventajas, que es la exención total de las cargas tributarias y de los aranceles aplicables a la importación. Eso sí, para aquellos casos en los que se produce un tráfico de mercancías cuyo origen y destino es un tercer país. Para entender este concepto debemos saber que las zonas francas, desde el punto de vista estrictamente aduanero, no se considera territorio comunitario,
Por lo tanto, una mercancía que viene de un tercer país, pongamos el caso de Brasil, se introduce en zona franca durante un tiempo indefinido y posteriormente el destino final es exportarlo a otro tercer país. En estos casos no se produce el hecho imponible, puesto que no se introduce la mercancía en la Unión Europea y por lo tanto no tiene ninguna carga tributaria. Pero ¿qué ocurre cuando la mercancía queremos introducirla en la Unión Europea? En el mercado regional canario queremos introducirla en nuestro mercado interior o despacharla a libre práctica. Incluso en estos supuestos, la zona franca ofrece una ventaja de tipo financiero, una ventaja que es el diferimiento de la tributación, puesto que las mercancías, mientras están en zona franca, cualquier carga tributaria permanece en suspenso y no se devenga la obligación de pagar hasta el momento en el que sale de zona franca para que se produzca la venta de este producto final. Asimismo, otra importantísima ventaja es la agilización de los trámites aduaneros, estas trabas burocráticas de las que hemos hablado y que suponen tantos costes directos y el coste indirecto de retrasar, de generar más tiempo en estas transacciones, en estos movimientos de la mercancía. A través de la zona franca se agiliza, entre otros aspectos, porque se reducen los controles internos, que además se realizan de forma telemática a través de estas aplicaciones informáticas, de este sistema de contabilidad de existencia. Y por último, en la zona franca se puede realizar un almacenamiento absolutamente indefinido. Como sabemos, cuando se produce una importación, esta mercancía, una vez que llega a puerto, primero, nace en ese momento la obligación de tributar. En el caso de la zona franca, no. Y en segundo lugar, esa mercancía debe estar vinculada en un plazo máximo de 45 días a un régimen o destino aduanero concreto. En el caso de almacenarlo en zona franca, el almacenamiento es absolutamente indefinido. No hay límite de tiempo. Y además, no solo nos permite este espacio hacer un mero almacenamiento, sino realizar cualquier tipo de transformación de la mercancía, desde el mero embalaje hasta una transformación sustancial, como puede ser la aplicación de un perfeccionamiento activo. Por lo tanto, tal como podemos comprobar, podríamos resumir que la zona franca ofrece 4 grandes beneficios a través de todas estas ventajas. En primer lugar, el ahorro de costes, ahorro directo de costes, puesto que en determinados supuestos de importación y exportación está exento totalmente de cargas tributarias y arancelarias. En segundo lugar, la agilidad, el ahorro de costes, asimismo que supone el ahorro de tiempo. Asimismo también la seguridad desde todos los puntos de vista, seguridad de la propia mercancía en el recinto portuario, como seguridad jurídica que ofrece una zona franca en un marco normativo europeo. Y por último, la total libertad del tratamiento de las mercancías, como hemos visto, desde el mero almacenamiento hasta cualquier tipo de transformación. Pues bien, una vez que ya sabemos lo que es una zona franca, lo que ofrece una zona franca, en España, en el territorio nacional, hay únicamente 5 zonas francas. Históricamente y con casi un siglo de trayectoria en algunos casos, tenemos Barcelona, Cádiz y Vigo. Surgen en un periodo en el que realmente Canarias no necesitaba una zona franca, puesto que disfrutábamos los puertos francos. Es posteriormente, en una etapa más reciente, cuando surge en la zona franca de Gran Canaria y hace muy poco, como podemos observar, con una autorización ministerial que recibimos en 2006, nace la zona franca de Tenerife, que formalmente se constituye en mayo de 2010 y tiene muy poco tiempo desde su inicio, pero que sin embargo consideramos la idoneidad de haber surgido esta zona franca en un momento, en un contexto en el que nos hemos adaptado ya a un contexto de crisis, que conocemos cómo debemos desenvolvernos y que ofrece además esta oportunidad de facilitar y solventar los costes que lleva aparejado en estos momentos. Y eso sí, la zona franca de Tenerife surge con un claro elemento diferenciador con respecto a las otras 4 zonas francas españolas. Es la única zona franca en España y una de las pocas zonas francas en el resto del territorio comunitario que es una zona franca abierta. La zona franca abierta, al contrario de lo que ocurre en las zonas francas tipo 1, cerradas, las zonas francas ordinarias, que son un espacio que debe estar perfectamente acotado y vallado, un recinto cerrado. En el caso de la zona franca abierta de Tenerife, la totalidad del espacio público portuario, es decir, todo el puerto de Santa Cruz de Tenerife, es utilizable, es potencialmente utilizable como zona franca. Cualquier almacén, cualquier espacio dentro del puerto de Santa Cruz es utilizable como zona franca.
Aquí deberíamos matizar determinados aspectos, no creo que tengamos tiempo para ello, porque supone un régimen jurídico específico el de una zona franca abierta, que para los que estén familiarizados con el régimen aduanero, se asemeja mucho al depósito aduanero. En definitiva, se utiliza un régimen jurídico del depósito aduanero, pero desde luego con una flexibilidad enorme que permite al inversor elegir cualquiera de los espacios disponibles en todo el espacio portuario de Santa Cruz, aquel que le facilite su gestión, aquel que sea más idóneo para su actividad logística. Asimismo, también está autorizada ministerialmente su ampliación a la zona franca, al puerto de Granadilla. Una vez que esté constituido el puerto de Granadilla, también el recinto portuario será zona franca. Por lo tanto, podemos observar que en estos momentos Santa Cruz ofrece potencialmente la totalidad del puerto, es decir, 2.300.000 metros cuadrados, para ser utilizados como zona franca, y en el futuro, un futuro cercano, 2.500.000 metros cuadrados en el puerto de Granadilla. Pero además de las ventajas propias de una zona franca, además de la flexibilidad que ofrece nuestra zona franca abierta en Santa Cruz de Tenerife, a todo ello debemos sumar una serie de ventajas propias de una zona franca en Tenerife y en Canarias. En primer lugar, una ventaja que es propia de nuestra condición de región ultraperiférica, que es la no aplicación de las condiciones de orden económico al tráfico de perfeccionamiento activo. Para entender estos conceptos, debemos saber que el perfeccionamiento activo es aquel régimen aduanero que permite la importación de una materia prima para su posterior transformación en un producto final que será posteriormente exportado. Por lo tanto, cualquier empresa local instalada en la zona franca, cualquier empresa internacional que se quiera instalar en la zona franca, podrá seguir recurriendo al mercado internacional sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción ni coste añadido, sea cual sea el mercado en el que compra esta mercancía. Y eso sí, solo hay un requisito: que posteriormente este producto final resultante sea a su vez exportado fuera de la Unión Europea. Y por último, pero posiblemente una de las mayores ventajas que ofrece una zona franca en territorio canario, es su absoluta compatibilidad con el resto de instrumentos que se han expuesto anteriormente, cualquiera de los instrumentos que ofrece el régimen económico y fiscal de Canarias, y muy especialmente la zona SEC. La zona SEC, no voy a entrar en detalle, doy por supuesto que lo conocen. Realmente hay una gran confusión entre zona franca y zona SEC. La zona franca lo que ofrece es ventajas desde el punto de vista de los costes que lleva aparejada una mercancía y su movimiento en el ámbito internacional, y la zona SEC realmente lo que ofrece es un área de baja fiscalidad, una reducción, lo más representativo es el impuesto de sociedades a un tipo reducido del 4%. Por lo tanto, lo que supone que la zona franca esté ubicada en un espacio portuario en Tenerife es que simultáneamente se puede ser zona franca y zona SEC, y por lo tanto aprovechar las ventajas, la totalidad de las ventajas que una y otra ofrecen. Y bueno, ya a modo de conclusión, y así dejamos espacio para preguntas, porque la exposición ha sido a lo mejor muy abstracta, muy genérica, y si tienen preguntas concretas podemos verlas ahora. Simplemente señalar algo que ya conocemos, pero que debemos poner en valor, que es nuestra magnífica ubicación geográfica para, en muchos casos, y desde este punto de vista de este foro, en el que deduzco que son todos inversores, empresarios locales, canarios, ampliar nuestro modelo de negocio a el resto, a la cercanía que tenemos, por ejemplo, en un mercado ya real, como es África Occidental. Ahora mismo, Canarias supone esa plataforma tricontinental, esa plataforma logística y una puerta de entrada a África Occidental ideal. Cuando sumamos esta ubicación estratégica entre tres continentes, a eso le sumamos las ventajas de nuestro régimen económico y fiscal, las ventajas aduaneras de una zona franca, pues luego disponemos de un valor añadido y de unas facilidades que nos permiten ser un referente en este ámbito internacional del tráfico de mercancías. Bueno, muchas gracias.